Muy buenas tardes, Carlos. Gracias por acudir al programa Economía en 24 horas. Buenas tardes. He visto que habéis sacado un comunicado diciendo que estáis dispuestos a aceptar el diálogo con el Ministerio para ver si es necesario o es posible que el trabajador pueda elegir entre los 25 primeros años de su vida o quizá no con tanta precisión los mejores años para poder garantizarse el futuro de las pensiones. Bueno, de hecho, esa fórmula es una fórmula que ya está en vigor, no con esa dimensión, pero como consecuencia del acuerdo de pensiones firmado en el año 2011 entre los sindicatos, empresarios y el gobierno anterior. De hecho, a día de hoy, que el periodo de cálculo de las pensiones es de los 21 años previos a la jubilación, realmente se hace un doble cálculo entre los 21 previos y los 25 previos y se reconoce la mejor de las dos cifras porque ya se estableció que en el periodo transitorio hasta el año 2022 que habíamos previsto, para aquellas personas expulsadas del mercado de trabajo que tuvieran más dificultades en relación con la pensión, se les aplicara el periodo de cálculo porque les beneficiaba. Por tanto, lo que ha hecho la ministra es apuntar una idea, que es llevar eso más allá, y nosotros lo que decimos es que esa idea, donde tiene que ponerla encima de la mesa en el Pacto de Toledo y con los interlocutores sociales, que desgraciadamente, tanto en un marco como en el otro, el proceso de concertación está detenido, parado y con muy pocos avances. Vosotros habéis sugerido que es por una cuestión política por la que estaría detenido en este momento el debate dentro del Pacto de Toledo. Ayer me comentaba alguna persona que estuvo en el encuentro que mantuvieron con el presidente del Gobierno, que también desde el Gobierno se considera que quien lo detiene es la oposición porque no quieren darle la baza al Gobierno de poder exhibir que ha conseguido la renovación del Pacto de Toledo. Bueno, yo quiero creer que no, quiero creer que la responsabilidad de todos es que se pueda avanzar en esa materia. La realidad es que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible y el problema que tiene hoy planteado es un problema futuro, no actual, pero sí futuro, de suficiencia en las pensiones. Como consecuencia de la reforma aprobada en el año 2013, que apartándose de todos los consensos establecidos desde 1995, lo que hace es introducir un ajuste al sistema de pensiones que se va a producir de manera paulatina en los próximos años y que acabará reduciendo la pensión media de manera muy notable. Por eso hoy la prioridad donde está es primero en trasladar tranquilidad y confianza a la sociedad española. Y para eso hay que equilibrar la situación financiera del sistema, que hoy está con un déficit prolongado ya durante varios años e importante, como consecuencia del deterioro del mercado de trabajo, del deterioro de la calidad del empleo, como consecuencia de las reformas laborales y de las políticas de devaluación salarial que se han mantenido ante la crisis, y que eso afecta negativamente también a la seguridad social. Y ese efecto, que hoy no debería, con un mercado de trabajo normal, equiparable al europeo, provocar una situación de déficit, sin embargo lo tiene. Ha agotado anticipadamente el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y nos tiene peor preparados para abordar el reto que viene en los próximos años, perfectamente previsible y que conocemos hace tiempo, de llegada a la jubilación de generaciones más numerosas. ¿Qué hay que hacer entonces? Aprovechar que existe esa voluntad, dice todo el mundo, que compartida, y concretarla en acuerdos que mejoren la estructura de ingresos del sistema, en primer lugar, equilibrando la situación financiera, que reviertan los efectos de esa reforma no pactada del año 2013, que quizás sea uno de los obstáculos para que no se avance en el marco del Pacto de Toledo, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que se deriva, ya lo vemos ahora, de esa reforma, y abordar el resto de propuestas, entre las que claro que sí, la que hacía la ministra antes de ayer, podía ser un objeto de debate como otras más. Vosotros propusisteis hace 2 años en el Congreso de los Diputados, ante el Pacto de Toledo, un documento en el que calculabais que se podrían incrementar el fondo de pensiones hasta 70.000 millones con unas 12 o 15 medidas. Con las 6 o 7 primeras se superarían los 70.000 millones. ¿Son aplicables ya, si hubiera acuerdo político, o voluntad para que hubiera acuerdo? Son aplicables. Algunas de ellas tienen un impacto inmediato, otras tienen un impacto diferido, otras tienen un impacto en incremento de ingresos actual, pero también en un incremento de gasto futuro, porque mejorarían las pensiones de las personas. Pero sobre todo me interesa ahí apuntar una cuestión. El sistema no necesita 70.000 millones adicionales. El sistema de pensiones va a necesitar a mediados de siglo
entre 3 y 4 puntos más de PIB, que en términos de hoy estamos hablando de algo más de 40.000 millones. Esto debería darnos mucha tranquilidad, son claro, cifras manejables en los presupuestos, exacto, en la riqueza que producimos los españoles. Exactamente, y precisamente por eso nosotros hicimos una propuesta con un paquete de medidas muy amplio que superaba con mucho las necesidades, porque el mensaje que tenemos que trasladar es que el sistema de pensiones, que ya en el año 95 se pronosticaba su debacle y que todos los que preveían que iba a ser un desastre pues se equivocaron, el Pacto de Toledo, el acuerdo político, el acuerdo social fueron capaces de reconducirlo a una situación de superávit como la que hemos vivido. Eso es posible hacerlo ahora, pero hace falta evitar la utilización del sistema para el regate corto en el debate político y asumir la responsabilidad que tiene uno de los pilares esenciales del estado del bienestar y que supone hoy la renta de 1 de cada 5 personas en este país. Va a suponer a mediados de siglo la renta de 1 de cada 3 y va a significar en la última parte del siglo XXI la renta de 1 de cada 4 pensionistas, porque las necesidades crecen y luego decrecen en la población española. No quieres hacer polémica con los sindicatos, pero alguna de las medidas que vosotros proponéis es rechazada abiertamente. El documento conjunto que firmasteis UGT y Comisiones Obreras fue calculado por FEDEA, que tendría un coste de 27.000 millones de euros y que tendría que incrementarse las cotizaciones de los empresarios. ¿Hay resistencia empresarial? Sí, bueno, hay resistencia empresarial a todo lo que signifique un incremento de cotizaciones, pero en esto tenemos que observar cada una de las medidas. Por ejemplo, una de las medidas más que contestación han tenido en los últimos tiempos. Proponemos que se incrementen las bases máximas de cotización, es decir, la gente que tiene unos ingresos superiores a los 45 o 50.000 euros anuales, por el exceso de esa cifra no cotiza a la Seguridad Social. Y la masa salarial que hay en este país que debería cotizar a la Seguridad Social y no lo hace por ese efecto de la base máxima de cotización son en torno a 26.000 millones de euros anuales. Somos uno de los países europeos con la base máxima más baja y, por tanto, donde las cotizaciones de los mejores salarios es menor. Bueno, nosotros pretendemos que eso ocurra, eso tendría un efecto inmediato en ingresos del sistema. Habría que aumentar también el gasto futuro en pensiones porque también habría que subir la pensión máxima de una manera razonable. El hecho de que haya resistencia a esa medida no significa que no sea una medida razonable. El propio Gobierno la ha entendido razonable, los principales partidos de la oposición la apoyan, las organizaciones sindicales también. Hay elementos suficientes para avanzar en un consenso en esa materia y yo estoy seguro que las organizaciones empresariales, como en otras ocasiones, deberán estar en ello. ¿Le pones fecha a este acuerdo entre empresarios, sindicatos, Gobierno y fuerzas políticas? Me gustaría ponerle fecha, pero para eso el Gobierno tiene que tomar la iniciativa. Por eso tenemos un cierto reproche a que lancemos propuestas. Ha habido una serie de propuestas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa que coinciden con propuestas sindicales, pero que no concreta. Asumir los gastos de gestión del sistema de seguridad social, que no haya financiación de políticas activas de empleo con cargo a la seguridad social, que las cotizaciones del régimen de autónomos se equiparen a las del régimen general. Hay muchas propuestas que el Gobierno dice estar de acuerdo, que anuncia estar de acuerdo, pero tiene que tomar la iniciativa de convocar a los interlocutores sociales, de dinamizar el Pacto de Toledo y de colocar a todos los agentes, empresarios, sindicatos, partidos de la oposición y el Gobierno ante la responsabilidad que tenemos y que todos decimos estar dispuestos a asumir. En el documento uno de los elementos fundamentales que más destacáis es que lo fundamental para garantizar las pensiones es el empleo. La ministra ha anticipado que a final del año que viene habrá 20 millones de empleados, 2 años después se incrementará probablemente en otro millón. ¿Supondrá esto ya el equilibrio entre las necesidades y lo que aportamos los trabajadores a las pensiones? ¿O cuántos millones de trabajadores son necesarios para que haya equilibrio? Bueno, necesitamos cantidad de empleo y calidad de empleo, porque si tenemos un empleo en el que una parte de la población asalariada tiene una altísima rotación y además no genera derechos y tiene unos salarios muy bajos, o tenemos un empleo en el que se empuja a mucha gente al camino del trabajo autónomo o del emprendimiento sin que sea la vocación la de iniciar actividades por cuenta propia, tenemos un problema de bases medias de cotización que también impactan al ingreso del sistema. Necesitamos cantidad de empleo y calidad de empleo.
Dicho esto, nosotros podemos conseguir un equilibrio en los próximos años con el empleo para pagar las pensiones actuales, pero nosotros tenemos las generaciones más numerosas de la historia de España que llegan a la jubilación a partir del 2023 y que estarán durante 3 décadas en ese proceso de jubilación, y tenemos que reconocerles pensiones comparables a las que han contribuido a financiar. Para eso necesitamos, como ya preveía en 1995 el Pacto de Toledo, el recurso a fuentes de financiación adicionales. El empleo, el mercado de trabajo es y va a seguir siendo la principal fuente de financiación de un sistema contributivo de pensiones, pero necesitamos que los presupuestos generales del Estado, que ya financian un 10% del sistema, todas las pensiones mínimas, complementos a mínimos, hagan un esfuerzo adicional y contribuyamos entre todos a que ese pacto intergeneracional entre las generaciones más numerosas y las menos numerosas se mantiene estable en el tiempo, porque es la esencia de un sistema como el de pensiones, la confianza entre las generaciones. Como conclusión, vosotros os habéis manifestado habitualmente en contra de prolongar la vida laboral del trabajador. En Europa y en Estados Unidos también, en este momento se está retrasando el momento de la jubilación. Dadas la mejora en las condiciones de vida y lo bien que uno puede vivir hasta pasado una determinada edad, ¿no ha llegado el momento de replantearse que se puede retrasar la edad de jubilación? Una cosa es retrasar la edad de jubilación de manera generalizada a todo el mundo, lo cual es bastante injusto porque la esperanza de vida de las personas tiene amplísimas diferencias por razones de niveles educacionales, económicos o geográficos. Y otra cosa es el que tengamos un sistema de acceso a la jubilación flexible que permite demorar el acceso a la jubilación voluntariamente a aquellas personas que pueden y desean continuar, incluso incentivándolo, y anticipar el acceso a la jubilación con reducción de prestaciones, porque van a cobrar más tiempo a aquellas personas que no pueden continuar por su actividad o por las características que tengan en el mercado de trabajo más tiempo. Frente a ese desplazamiento de la edad de jubilación manu militari a todo el mundo, nosotros apostamos por un sistema de jubilación gradual y flexible que permite mantenerse en el mercado de trabajo a quien tiene condiciones para ello y anticipar a quien no lo tiene. España pactó en 2011 un sistema como ese, que permite un sistema de jubilación entre 65 y 67 años, apartándonos de la tendencia en todo el resto de Europa, que es, como bien decía, de retraso generalizado. Nos siguió Alemania, después de retrasar la edad de jubilación hasta los 67, en el acuerdo de coalición SPD-CDU de la legislatura anterior. Alemania primero retrasó para todo el mundo y luego imitó el modelo español pactado en el 2011, y los alemanes también se pueden marchar entre 65 y 67 dependiendo de sus carreras de cotización. Se puede seguir avanzando en esa línea sin desplazar a todo el mundo de manera generalizada e indiscriminada, lo cual es injusto.